Lección número 10. Nuestraesperanza.cl. Para el 5 de marzo de 2016. Pablo y la rebelión. Sábado 27 de febrero. Para memorizar. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera de Corintios capítulo 15, verso 54. En los escritos de Pablo abunda el tema del gran conflicto, pues creía no sólo en la realidad de Satanás, sino también que su obra de engaño y muerte era real. En muchos lugares, Pablo advierte contra, entre comillas, las acechanzas de Satanás, Efesios capítulo 6, verso 11, contra sus grandes engaños, Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14, y aún contra sus poderes sobrenaturales, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Cualquiera que lea a Pablo sabe que el énfasis del apóstol siempre fue Cristo y su victoria final por nosotros. Aunque Satanás tuvo éxito en vencer al pueblo del pacto de Dios a través de los siglos, el diablo fracasó totalmente con Jesús. En Jesús se cumplieron todas las promesas del pacto y así se aseguró la salvación para todos los que la reclaman con fe y obediencia. La fidelidad de Cristo asegura la eliminación de Satanás, Hebreos capítulo 2, verso 14, y el fin del gran conflicto. Esta semana consideraremos algunas imágenes y metáforas que Pablo usó para explicar la realidad de la batalla y el modo en que hemos de vivir y de trabajar juntos como comunidad de creyentes para el bien de todos. Domingo 28 de febrero. Adán y Jesús. Aunque Pablo es mejor conocido por su clara exposición del Evangelio, sus explicaciones del gran conflicto son también vitales. En medio de su enseñanza de las buenas nuevas, resume sus puntos principales. Hemos sido, entre comillas, justificados por la fe por medio de Jesús. Romanos capítulo 5, verso 1. Tenemos acceso directo a Dios, entre comillas, nos gloriamos en la esperanza, verso 2, y las tribulaciones ya no nos preocupan, versos 3 al 5. También nos promete que, entre comillas, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, verso 8, y que ahora somos, entre comillas, salvos por la vida y la muerte de Cristo en nuestro favor. También somos salvos del juicio final de Dios contra el pecado, versos 9 y 10, y nos regocijamos en que hemos sido reconciliados con Él, verso 11. Escucha Romanos capítulo 5, versos 12 al 21. ¿De qué manera se revela el gran conflicto en este pasaje? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Tras hablar de lo que Cristo hizo por nosotros, Pablo explica cómo lo hizo. Debido al daño causado por Adán en el jardín, no habría esperanza de un futuro eterno, y Satanás sería el triunfador en el gran conflicto. Con lo que hizo Adán, trajo la muerte a todos. Romanos capítulo 5, verso 12. Aún, el dar a los 10 mandamientos en el monte Sinaí no podía detener el problema del pecado y la muerte. La ley sólo clarificó qué era el pecado, pero no era la respuesta al pecado. El problema del pecado y de la muerte sólo podría resolverse por medio del sacrificio de Jesús. Jesús pagó la deuda mediante el don lleno de gracia de su propia vida. Versículos 15 y 16. Ahora la humanidad puede ser restaurada. Así como la muerte había, entre comillas, reinado por causa del pecado de Adán, ahora la abundancia de la gracia y el don de la justicia podían reinar por causa de la fidelidad de Jesús. Romanos capítulo 5, verso 17. No es justo que hayamos perdido el paraíso por causa de Adán. No tuvimos parte en su elección equivocada, pero sufrimos las consecuencias de ella. Al mismo tiempo, tampoco es justo que recuperemos el paraíso. No tuvimos nada que ver con lo que Jesús hizo hace 2000 años. Pablo resume su argumento en Romanos capítulo 5, versículos 18 al 21. El primer Adán trajo condenación y muerte. El segundo trajo reconciliación y vida. Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. Pon tu propio nombre allí y reclama esa promesa para ti. ¿Qué esperanza te da? Lunes 29 de febrero. El edificio de la Iglesia. La Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. En los lugares celestiales, página 286. En ninguna parte esta declaración clásica de Elena de White está mejor ilustrada que en la primera carta de Pablo a los Corintios. En Primera de Corintios capítulo 3, Pablo asemeja la iglesia a un campo en el cual trabajan diversas personas. Una persona planta la semilla, otro la riega, pero Dios mismo es responsable por su crecimiento y maduración. Primera de Corintios capítulo 3, versos 4 al 9. Pablo continúa su punto ahora al describir a la iglesia como un edificio. Alguien pone el fundamento y luego varios otros edifican sobre él. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Como el fundamento no es otro que Cristo, verso 11, los que siguen tienen que ser cuidadosos acerca de qué clase de material usan. El juicio venidero distinguirá entre los materiales de construcción inferiores y los adecuados. Versos 12 al 15. Escucha Primera de Corintios capítulo 3, versos 12 al 15 y compáralo con Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. ¿Qué dos cosas revelan de qué lado el gran conflicto realmente nos encontramos? Primera de Corintios capítulo 3, versos 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mateo capítulo 7 versos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora considera lo que sigue. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Necesitamos notar dos asuntos. Primero, el contexto está hablando acerca de la iglesia y de cómo se edifica. El tema principal no es la salud. Dios no destruye a las personas que abusan de sus cuerpos con malas elecciones de estilo de vida. Ellos se destruyen a sí mismos. Más tarde, en Primera de Corintios capítulo 6, versos 15 al 20, Pablo sí habla acerca de nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo en relación con nuestras elecciones morales. Segundo, en estos dos versículos, el original griego de la palabra vosotros también aparece en plural todas las veces. No se dirige a una persona, sino a un grupo. Así, si alguno hace alguna cosa que puede destruir a la iglesia, esa persona está en serios problemas. Dios advierte que destruirá a la persona que trate de destruir a la iglesia. ¿Cómo puedes estar seguro de que, en todo lo que dices y haces, estás edificando a la iglesia y no destruyéndola? Martes 1 de marzo. La iglesia como un cuerpo. Las funciones de la iglesia están claramente delineadas en Primera de Corintios capítulo 12. Aquí encontramos que la iglesia se asemeja a un cuerpo, donde la función de cada miembro está claramente especificada y ellos operan juntos como un todo armonioso. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. Escucha Primera de Corintios capítulo 12, versículos 14 al 26. ¿Cuál es el mensaje esencial en este pasaje? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad,
pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pablo habla de una manera aparentemente ridícula, preguntándose qué pasaría si un pie o una oreja dijeran que no son parte del cuerpo. Luego va más allá al preguntarse qué sucedería si todo el cuerpo fuera ojo u oído. Primera de Corintios capítulo 12, verso 17. Imagínate una gran oreja abriéndose paso por la habitación diciéndonos, «Hola». Aunque suena ridículo, de hecho ocurre cuando la gente trata de controlar a la iglesia como si fuera de su propiedad. Previamente, Pablo bosqueja diversas actividades de la iglesia, describiendo cada una como un don del Espíritu Santo. Hay quienes hablan con sabiduría y quienes conocen mucho de las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8. Algunos tienen una fe que inspira a todos y otros tienen un toque sanador. Verso 9. Hay obradores de milagros, personas con percepciones proféticas, los que pueden distinguir claramente entre el bien y el mal, y aquellos que pueden atravesar las barreras del lenguaje. Verso 10. Nota que los individuos no son los que deciden cuál es su propia habilidad. En cambio, el Espíritu Santo elige individualmente a cada uno de ellos, para edificar y producir unidad en el cuerpo, la iglesia. Versos 11 y 13. Pablo repite, Dios es el que decide dónde le corresponde estar a cada miembro. Verso 18. Sin embargo, lo más importante es que, a pesar de los muchos miembros, hay solo un cuerpo. Cada miembro está vitalmente vinculado a todos los demás, aun los que no se consideran a sí mismos como de mucho valor. Primera de Corintios capítulo 12, versos 20 al 24. Esta interdependencia se manifiesta cuando los dolores y las alegrías son compartidos. Verso 26. Algunas personas sufren de enfermedades autoinmunes, que son aquellas en las que una parte del cuerpo percibe a otra como enferma, y entonces se ataca a sí mismo al atacar a esa parte. Estas enfermedades pueden ser debilitantes y a veces incluso fatales. Considerando los textos para hoy, ¿cómo trabaja el enemigo para socavar el cuerpo y de qué manera podemos ser usados por Dios para ayudar a detener este ataque? Miércoles 2 de marzo. La armadura de Dios. La realidad del gran conflicto y que estamos en una batalla literal con un enemigo real, Efesios capítulo 6, verso 11, se revela en el uso que hace Pablo de imágenes de la guerra en Efesios capítulo 6. Escucha Efesios capítulo 6, versos 11 al 17. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cuán real y personal es la batalla? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que importa no es qué es cada parte de la armadura, sino más bien qué representa. Nota que Pablo enfatiza que necesitamos tomar toda la armadura, no solo a piezas seleccionadas de ella. Al hacerlo, permaneceremos en pie. Efesios capítulo 6, verso 13, una metáfora que usa la Biblia para describir la inocencia en el juicio. Comparar con Salmos 1:5. En otras palabras, seremos victoriosos. Lo que mantiene a toda la armadura en su lugar es el cinturón, usado como una metáfora de la verdad. Efesios capítulo 6, verso 14. Así, la verdad sostiene nuestras defensas espirituales en su lugar. Jesús a menudo habló acerca de la verdad. Juan capítulo 1, verso 14 y 17, capítulo 4, verso 24, capítulo 8, verso 32, capítulo 14, verso 6. Sigue la coraza de justicia. Efesios capítulo 6, verso 14. Justicia es otra palabra clave en los discursos de Jesús. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 6, verso 10, capítulo 6, verso 33. En el Antiguo Testamento, la rectitud se entendía como sosteniendo la justicia y asegurando que todos tuvieran un trato justo. Las sandalias militares, Efesios capítulo 6, verso 15, representan el Evangelio de paz, expresión tomada de Isaías capítulo 52, verso 7, que habla acerca de la gente que camina grandes distancias para que los cautivos sepan que Jerusalén ha sido reconstruida y que Dios ha restaurado la libertad a su pueblo. Es otra manera de decir que parte de la pelea contra el mal es hacer que la gente sepa que Dios ha ganado ya la batalla y que pueden ahora vivir en paz consigo mismas, con otros y con Dios. El escudo de la fe, Efesios capítulo 6, verso 16, impide que los dardos de fuego golpeen el blanco y causen destrucción masiva. El yelmo de salvación, verso 17, es paralelo con la corona que Jesús comparte con nosotros. Apocalipsis capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 10. Y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es nuestra única arma de autodefensa para ser usada como Jesús lo hizo cuando fue tentado por el diablo. Mateo capítulo 4, versos 4, 7 y 10. ¿Qué nos dice el hecho de que la armadura es completa acerca de nuestra total dependencia de Dios en el gran conflicto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que ninguna parte de nosotros esté sin protección? Jueves 3 de marzo, el último enemigo. Evidentemente, algunos en la iglesia de Corinto estaban confundidos acerca de la resurrección. Pablo explica cuidadosamente su importancia como un elemento clave del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versos 1 al 4. Parece que había alguna preocupación acerca de los creyentes muertos, verso 6, y algunos sugerían que éstos no verán el regreso de Jesús. Verso 12. Una situación similar también ocurre en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 17. Escucha Primera de Corintios capítulo 15, versos 12 al 18. ¿Qué implica negar la resurrección de los muertos? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Pablo construye su argumento diciendo que, entre comillas, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Primera de Corintios capítulo 15, verso 19. Por el contrario, Cristo ha realmente resucitado de los muertos y ha llegado a ser las primicias de los que durmieron. Verso 20. Luego, Pablo compara a Cristo con Adán. Como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios capítulo 15, verso 22. Y especifica cuándo será esa resurrección general, en su venida. Verso 23. Más adelante en el capítulo, sigue con la comparación de los dos Adanes, versos 45 al 49. El primer hombre fue hecho de polvo, pero el hombre celestial es del cielo, y así un día también nosotros seremos como él, versos 47 al 49. En una descripción de lo que ocurrirá en la segunda venida, se explica lo que esto significa. Se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículos 52 y 53. Aunque Adán fue hecho al principio para vivir para siempre, la raza humana pronto se deterioró, al punto de vivir solo un tiempo relativamente corto. Si hemos de heredar la vida eterna, seremos hechos para durar para siempre, y eso es lo que recibiremos. Escucha Primera de Corintios capítulo 15, versos 23 al 26. Aunque estamos inmersos ahora en el gran conflicto, y aunque la muerte, el mal y las fuerzas impías parecen dominar al mundo, ¿qué nos dicen estos versículos sobre el final del gran conflicto? ¿Cómo podemos aprender a mirar más allá de lo que vemos y captar lo que estas promesas significan para cada uno de nosotros personalmente? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Viernes 4 de marzo, para estudiar y meditar. No sólo el hombre, sino la tierra, por el pecado, también ha llegado a estar bajo el control del impío, y había de ser restaurada por el plan de la salvación. En su creación, Adán fue puesto para dominar sobre la tierra, pero al ceder a la tentación, fue puesto bajo el poder de Satanás, y el dominio que tenía pasó a su conquistador. De este modo, Satanás ha llegado a ser el príncipe de este mundo. Él usurpó el dominio sobre la tierra que había sido dado originalmente a Adán. Pero Cristo, al pagar la penalidad del pecado por su sacrificio, no sólo redimió al hombre, sino también recuperó el dominio que éste había abandonado. Todo lo que el primer Adán había perdido es restaurado por el segundo. Aunque es muy fácil olvidarlo al mirar el mundo que nos rodea,
La verdad vital es que Satanás fue derrotado y que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. El mal, la muerte y el sufrimiento prevalecen en este mundo, aunque se nos promete que, por causa de lo que Cristo ha hecho, todo esto será erradicado. Además, si no es claro todavía, debería serlo. El mal no será eliminado por algo que los humanos hacemos, a menos que destruyamos completamente la tierra y toda la vida en ella, lo que sería probable si se nos diera tiempo suficiente y Dios no nos retuviera. Solo la intervención sobrenatural de Dios traerá los cambios prometidos. Nosotros no podemos resolver este problema. Preguntas para dialogar. 1. Debilitada y defectuosa, necesitada de advertencias y consejos constantes. No obstante, la Iglesia es el objeto de la suprema consideración de Cristo. Él está haciendo experimentos de gracia en los corazones humanos y está efectuando transformaciones de carácter que asombran a los ángeles, quienes expresan su gozo con cantos de alabanza. Se alegran al pensar que los seres humanos pecaminosos y descarriados pueden ser transformados así. RH, 20 de enero de 1903. ¿Cuáles son algunas maneras en que somos transformados por lo que Jesús hace por nosotros y en nosotros? 2. ¿De qué forma el gran conflicto se desarrolla dentro de la Iglesia, tanto en el ámbito local como en el mundial? ¿Cuáles son los problemas que nos dividen o debilitan y nos impiden hacer la obra que se nos ha llamado a hacer? ¿De qué modo podemos traer sanidad y unidad cuando la gente no se pone de acuerdo en algunos puntos esenciales? Nuestraesperanza.cl